exportar. Arándano, arándano, uvas, frijoles, espárragos para exportar. Con el arándano, con el arándano, con el arándano. Felices fiestas navideñas, amigos de Perú Productivo. Una vez más, una edición de nuestro programa que busca orientar la normalización productiva, la asociatividad, la visión de un país que crece y que se orienta desde sus zonas rurales, su manufactura, su valor agregado hacia los mercados. Hoy tenemos un interesante programa, como siempre, hablando de la potencialidad de nuestros productores, sobre todo cafetaleros, una magnífica entrevista con el ingeniero Jesús Salazar Niche, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y por supuesto recordaremos también un caso del pasado que tiene que prepararnos para seguir creciendo y fortaleciendo la producción en Perú. Adelante, producción. Casos de la vida real. Arándano, con el arándano. Cuando nos desplazamos en nuestro vehículo por las zonas productivas de Junín, la zona de la selva, llegamos a Chanchamayo. Dicen que Chanchamayo tiene el mejor café del Perú. Y en la Plaza de Armas nos espera una inmensa cafetera, de esas que usaba nuestra abuelita para pasar el café y servirnos. Pero no solamente la cafetera caracteriza a Chanchamayo, un extraordinario café aromático, demandado en el mundo entero, pero recientemente sus productores también se han dedicado al cultivo de las naranjas en forma exitosa. Hoy presentamos el caso de la cooperativa agraria Alto Quiminaqui, 120 productores dedicados a ambos cultivos. Lo interesante de esta cooperativa, que ha logrado ya certificación orgánica, Global Gap, que le permite participar en el inmenso mercado del comercio justo, es que 60% de sus socias son mujeres, generando un ejemplo en la región de equidad y, por supuesto, temas de género. Adelante con el caso. Bueno, la idea de negocio surgió más por una problemática que hubo el año pasado, el anteaño pasado también se ha venido viendo, en el tema de la producción o sobreproducción de productos, de naranjas frescas en este caso, ¿no? Hubo más ingresos de otro lugar que el de nosotros. Muchos de los productores perdieron sus naranjas, prefirieron que se pudran en sus chacras sus naranjas porque los precios habían bajado y no les convenía a muchos de los productores, ya que los fletes eran mucho más que lo que ganaban. A raíz de esta problemática realizamos lo que es derivados de naranja, como es el néctar y en este caso también las mermeladas de naranja. Con este producto tratamos de incentivar mucho más a los productores que hay productos alternativos para que puedan manejar, ¿no?, sus gamas de productos, no solamente como frutas frescas. Nosotros somos de Quiminaqui, perteneciente a Chanchamayo. Somos citricultores de la zona, es una capital citricultora a full naranjas y otros tipos de cítricos más. Dentro de la asociación se consta de 60 productores, 60 productores. Naranja, toda producción de cítrico. Tema de frutas frescas, ya estamos viendo, puede que este año ya estemos exportando a Holanda, pero ya en derivados todavía estamos en el mercado nacional, ya a futuro, ¿no?, por el tema de exportación. En envíos al mercado nacional, sí, a todos los departamentos, a nivel nacional. En realidad, el tema de manejo más que nada por los requisitos que piden muchos tipos de mercado, ¿no? Primero tenemos que analizar bien, buscar nuevos compradores, más están enfocados en lo que son fruta fresca, no mucho en los que son derivados, ya que ellos manejan otro tipo de gamas de productos en derivados, ¿no? Pero ya estamos a esas puertas de exportación. Bueno, una de las raíces fue la producción y la economía, relación económica que se está viendo en el Perú, ¿no? Pero ya a base de que tenemos nuevos proyectos, nuevos derivados, muchos de los productores están abriendo paso a lo que es el tema de producir más, pero ya con productos orgánicos, ¿no? Lo que normalmente la gente busca, o los compradores de mercado internacional buscan eso, que los productos sean o cuenten con certificados orgánicos. Y eso es lo que tratamos de dar al público en general. Alto Quiminaqui, esta cooperativa interesantemente integrada mayormente por mujeres, ha logrado certificar
orgánicamente la producción de sus naranjas, marcando una pauta y una ruta para otros grupos de productores de la selva central que necesitan también seguir ese ejemplo. Además, poseen sus propias plantas de procesamiento, laboratorios de certificaciones que le da esa seguridad de seguir creciendo a través de su participación en importantes ferias internacionales. Muy bien, Alto Quivinaqui. Amigos, el Perú es reconocido por su biodiversidad, lo hermoso de su paisaje, su gran potencial productivo y también cultural. Y uno de esos hermosos espacios que tiene nuestra patria justamente se encuentra entre las regiones de Amazonas y San Martín. Es conocido como los bosques de Alto Mayo, conformado básicamente por una población autóctona aguajún. 182.000 hectáreas de bosques de reserva estratégica en donde se ha desarrollado justamente la cooperativa de servicios múltiples Bosques de Alto Mayo, que reúne 400 productores de café y de cacao, 2.500 hectáreas bajo su dirección que se están modernizando, que generan trazabilidad para la venta de sus productos, pero sobre todo que también tienen certificación orgánica y están llegando exitosamente a los mercados mundiales. Adelante con la nota. Yo represento a la cooperativa Bosques del Alto Mayo en la región San Martín, provincia de Rioja. Nuestra organización inició sus funciones en el año 2014, un 9 de diciembre. Tenemos casi más de 9 años en el proceso de tratar de promocionar nuestro café peruano a otros mercados internacionales. Tenemos en este caso mercados en Europa, Estados Unidos y Asia. Nuestras variedades de cafés se distan por su producción dentro de una zona de reserva natural. Es la reserva del Alto Mayo, que se encuentra entre los departamentos de Amazonas y San Martín. Nuestra organización, muy aparte de producir café, también desarrolla trabajos sociales dentro del ámbito del bosque, dándole atención a comunidades nativas y la protección de la flora y la fauna. En esta feria o evento, tratando de promocionar más allá que el café, el hecho de cultivar el consumo del café en nuestras ciudades y de alguna manera dar a conocer la calidad de nuestro producto. Nuestra cooperativa el año pasado exportó más de 400 toneladas de excelente café a mercados tan exigentes como el norteamericano, Reino Unido, Corea y Japón, porque han logrado demostrar trazabilidad y seguimiento a su producción. Trabajando de la mano con las autoridades del proyecto especial de conservación del Alto Mayo, están brindando cada vez mejores servicios ecosistémicos a su población. Felicitaciones a nuestra cooperativa Alto Mayo. Casos de la vida real. Con el arándano. Estimados amigos, como ustedes conocen muy bien, el fenómeno del Niño impacta tremendamente en la economía y en la producción de nuestro país. Si no es una lluvia desbordante y que paraliza totalmente las actividades en el norte, Tumbes, Piura, Lambayeque y el norte de La Libertad, nos afecta en el sur andino con las sequías. Y es el caso del año 2016 y el 2017, donde a través de un prolongado periodo de sequía generó condiciones climáticas anómalas que nos hicieron perder tremendos espacios económicos. La tragedia más grande del Perú. Con el arándano. Las regiones más afectadas fueron las zonas del altiplano, indudablemente, y la Sierra Sur, donde la sequía se sintió con mayor intensidad en Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac y Ayacucho. Como ustedes bien conocen, estas regiones dependen de la agricultura familiar y la ganadería altoandina, la llama, la vicuña, la alpaca, del cual dependen sus ingresos y su sostenibilidad. La sequía golpeó con fuerza la agricultura de subsistencia, generando pérdidas significativas en los cultivos básicos destinados al autoconsumo y al mercado local. Aproximadamente en papa perdimos 65% de su producción en Apurímac, 55% en Cusco. En quinoa y en trigo, más del 40% se perdió. En Puno, cerca del 38% de la producción venida menos. Cusco, 47%. Apurímac, cercanamente al 37%. Indudablemente,
Este impacto afectó terriblemente sus ingresos, su economía, obligando al Estado a generar estados de emergencia. Indudablemente que los estados de emergencia permitieron activar medidas de atención inmediata, como la distribución de alimentos, la provisión de agua y el apoyo técnico a agricultores y a criadores. Los decretos de emergencia, entonces, facilitaron una intervención focalizada en estas zonas rurales donde la sequía ponía en riesgo la producción agrícola y esta necesaria subsistencia para miles de nuestras familias campesinas. En Perú Productivo, siempre mirando hacia atrás para aprender. Estos ciclos de lluvias llegarán tarde o temprano. Estemos listos, preparémonos, focalicemos nuestra atención para poder salir airosamente de un nuevo ciclo del Niño en nuestro país. La tragedia más grande del Perú. Con ello arándano. Amigos, el Perú es un país rico, pero trabado en su gestión. Hoy vamos a conversar justamente cómo destrabar y cómo buscar el desarrollo. Se encuentra con nosotros el ingeniero Jesús Salazar Nishi, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias y presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible. ¿Cómo está, Jesús? ¿Qué dice la vida política, productiva, sostenible? Dejo lo político a un costado y productiva, sostenible, muy bien. A ver, Alfonso, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy a gusto de estar en tu programa y hablar sobre lo que es la producción y el desarrollo nacional. Creo que espacios como estos son muy necesarios y tenemos que ponerlos en la agenda. Lo has dicho al inicio, el Perú es un país con muchas potencialidades, pero trabado. Y en efecto, el Perú viene trabado hace 200 años. ¿Cómo hacemos para destrabar y aprovechar toda esa gran potencialidad que tiene? Así que a tu disposición. Muchas gracias. Jesús, estamos a puertas de un proceso eleccionario, nuevo presidente, nuevos congresistas, senadores ahora. ¿Cuáles serían las medidas inmediatas para reactivar la economía peruana? Mira, lo podemos decir en sencillo, ¿ya? Porque si nos metemos en temas de economía y empezamos a hablar de cifras, podemos de repente confundir. En temas sencillos, ¿qué es? Todos identificamos al Perú como un país de grandes potencialidades, un país que tiene muchos recursos, es más, tenemos un modelo primario exportador que nos ha dado mucho éxito. Sin embargo, creo que coincidimos en que no es el modelo que nos va a llevar a impulsar el desarrollo. Nos ha ayudado en estos años a crecer en economía, pero no en desarrollarnos. Entonces necesitamos cambiar nuestro modelo de desarrollo, pasar de un modelo primario exportador a un modelo de exportación con alto valor agregado. ¿Y esto qué significa en palabras sencillas para que nos entiendan todos? Empezar a desarrollar nuestra manufactura, es decir, esos grandes recursos naturales que tenemos, minería, agroexportación, pesca de consumo humano, textil, una historia de 5.000 años de historia textil en el Perú no pueden quedarse en la situación en la que se encuentran. En fin, empezamos a buscar y detectar esos sectores y le ponemos la fuerza y decimos, vamos a industrializarnos a raíz de esas grandes potencialidades que tenemos. Ese es el camino hacia el desarrollo del Perú y no estamos descubriendo la pólvora, eso lo hizo el sudeste asiático en los años 60, eso lo vienen haciendo muchos países de nuestra región, Costa Rica, Uruguay, Colombia, en fin. El Perú tiene que decidir hacerlo y ahí está la diferencia. Siempre se compara Perú con Corea. Los años 60, como acabas de mencionar, Corea era menos desarrollado que Perú. Sin embargo, llegó un presidente, Park, que decidió cambiar la matriz productiva coreana e hipotecó los activos del Estado para poder realizar una transformación que hoy permite a Corea ser gran exportador de petróleo, derivados del petróleo y metalmecánica, barcos coreanos. Es correcto. ¿Qué debería hacer Perú en ese sentido? Exactamente lo mismo. A ver, claro, hay que ponernos en el contexto de los años y de las coyunturas actuales. Pero si hablamos de los 60, Alfonso, en efecto, tú has dado un país en el cual éramos muy parecidos. Mira, el PBI de Perú en los 60 era 28.000 millones de dólares y del de Corea era de 26.000. Estábamos más o menos por ahí. El Perú ya exportaba alguna cantidad seria y Corea no tenía exportaciones, no llegaba ni a 200 millones de exportación. Hoy Corea es un país de 1,7 billones de dólares en su PBI. ¿Cómo hizo esa transformación y ese crecimiento exponencial? Apostó por sectores de alta tecnología sin tenerla. Y aquí viene, yo creo que aquí es un tema que debemos ponerle foco.
cuando nos dicen, el Perú no puede cambiar su modelo de exportación porque no tenemos tecnología, no tenemos conocimiento, no tenemos... Claro, no tenemos, pero lo podemos adquirir. Corea no lo tenía y se volvió hoy una potencia en tecnología. ¿Cómo se hace eso? Abriendo tus puertas, siendo atractivo al capital. ¿Cómo transformó Costa Rica su modelo agroexportador? Piñas, bananos, ¿no es cierto? Hoy a exportar semiconductores. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo transformó ese modelo? Abriendo sus puertas, poniendo zonas económicas especiales, liberando los impuestos a la renta para los capitales que llegan a invertir y a desarrollar tecnología. Hoy son productores y exportadores de tecnología. Lo mismo hizo Corea. ¿El Perú por qué no lo puede hacer? Bueno, las zonas económicas especiales ya se dio la ley, que creo que se inicia el reglamento, la reglamentación los primeros días de enero. La minería vive un momento extraordinario, grandes ingresos, grandes recursos, de donde se debería iniciar esta manufactura, esta transformación. ¿Qué faltaría para que las empresas mineras no solamente exporten sus minerales en piedra, sino que decidan ir al proceso industrial? Mira, cuando yo digo el Perú exporta piedra, mis amigos mineros se amargan conmigo. Yo le digo, no se amarguen pues, porque lo digo de una manera para llamar la atención y decir algo tenemos que hacer, ¿no es cierto? A ver, ¿qué hacen algunos países que tienen materia prima como nosotros en minerales? Están tratando de llevar a un mayor valor esa exportación. Nosotros exportamos cobre en bruto. Ese cobre en bruto se va a China y regresa al Perú transformado en cables y nosotros los compramos y los instalamos en nuestra casa. ¿Qué le falta al Perú para transformar el cobre en su situación bruta a un cable, un proceso industrial? ¿Acaso esa es una tecnología al cual no podamos acceder, por el amor de Dios? Alfonso? ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque no tenemos políticas que incentiven ese beneficio. A ver, es más fácil, y hay que decir la verdad. Tú preguntabas, ¿y qué nos falta? ¿Y por qué no podemos? Porque nos hemos quedado en una zona de confort, Alfonso. Eso nos da mucho rédito, nos da muchos beneficios. Los minerales han ido a las nubes. El presupuesto peruano se ha incrementado tremendamente solo por temas externos, porque el mineral subió. Tú cuando estás en esa zona de confort no piensas en necesidades, pues. Entonces tu gobierno dice, echa manos a eso. ¿Para qué te vas a meter a invertir o dar beneficios para traer, instalar, crear? Eso es lo más fácil. Yo creería que hay que salir de esa zona de confort. Yo creo que tú miras siempre con ilusión el éxito del agro, medidas promotoras que deberían traerse también al sector manufacturero. Creo que esa podría ser la hoja de ruta más próxima para iniciar un proceso de reconversión y que anime a nuestros empresarios a invertir en maquinaria de transformación y o atraer inversión extranjera. Sin embargo, eso va a tomar su tiempo. Todavía tenemos riquezas inmensas por descubrir en nuestra sierra y en nuestra selva. Cada región tiene un potencial inmenso. Yo cito de memoria lo que me quedó de Huancavelica, ¿no? En la altura, la lana de alpaca, los camélidos, la trucha, la palta, los quesos maduros, la quinoa. ¿Por qué no iniciar a poner en valor esta riqueza territorial ya, que va a permitirnos generar alternativas legales? Hablando ya de un concepto que luego espero que conversemos de la ilegalidad que nos está avasallando. ¿Cómo iniciar este proceso de transformación sin esperar las grandes inversiones nacionales e internacionales? De acuerdo, estoy de acuerdo contigo porque son dos caminos distintos. Es uno de corto plazo y otro de mediano a largo plazo. El Perú no se va a volver un país industrializado en 5 años, 2 años. No. El Perú requiere 20, 25 años para caminar hacia ese proceso. Por eso que mi visión siempre es al 2050, Alfonso. Y haciendo un paréntesis, el Perú debe aprender a pensar en largo plazo. Nuestro país no sabe pensar en largo plazo, ¿no es cierto? Estamos cada 5 años pensando qué vamos a hacer y si vamos a llegar a los 5 años, como si fuera un largo plazo. Eso nos mantiene todavía estancados. Pero a ver, en ese corto plazo estoy de acuerdo, necesitamos impulsar nuestra micro, pequeña y mediana industria, porque eso es lo que hay en el Perú. En el Perú abunda la micro, pequeña y mediana industria. No hay gran industria, es muy escasa. 99.2% de industria en el Perú es micro y pequeña. Entonces, estamos en ese campo y tenemos que desarrollarlo. Tú has dado ejemplos de Huancavelica y tomando esos mismos ejemplos, el grano andino es un grano muy cotizado en el mundo.
Europa es un gran comprador, el Asia. El Perú lo exporta en su grano, otra vez, como si fuera un mineral. En lugar de exportar piedra, acá exportamos grano, ¿correcto? Van a países como Colombia, desarrollan harina de estos productos, de estos granos, barras energéticas de estos granos, en fin, diversidad de productos con valor agregado y lo exportan al mundo. Es más, algunos de ellos llegan al Perú y lo consumimos. Exactamente lo que dábamos el ejemplo del cobre con el cable pasa con el grano andino. Y lo mismo pasa con la fibra de alpaca, por ejemplo. Entonces, ¿hay mucho que pensar, Alfonso, o hay más cosas que hacer que pensar? Yo diría, hay cosas para hacer, ¿no es cierto? Entonces, vamos a Huancavelica. Yo hablé con mi amigo Leoncio Guayani, el gobernador, y para qué es una persona que quiere hacer muchas cosas por Huancavelica y se siente trabado también. Yo le decía, los productores de lana, los que crían las alpacas, la fibra, reciben realmente, Alfonso, una miseria por kilo de fibra. Y tú mira el valor que se agrega desde esa fibra hasta que llega a una prenda en Europa de $5.000, más o menos lo que puede costarte una fibra, y es una exponencial de crecimiento. Jesús, ¿por qué no reducimos eso? ¿Qué hacer? La pregunta es ¿qué hacer, Jesús? Fácil, porque yo hice un proyecto que lo presenté en el Ministerio de la Producción hace ya 3 años, cuando era presidente de la Sociedad Nacional de Industria, con una pequeña inversión en maquinaria. Hablo pequeña porque no iba más allá de $250.000, una pequeña máquina para hacer un primer proceso de fibra, nada más. Y con eso creo que multiplicábamos por 10 el ingreso de este productor de camélicos. Entonces, mira lo que podemos hacer, y eso lo puede hacer bien un gobierno regional. No tenemos que pensar en el gobierno nacional, inclusive. Entonces, Jesús, es actuar. Y además, usando Huancavelica, los jóvenes terminan la secundaria y se van a pensar de dónde hago billete, cómo subsisto. Y lo primero que le viene es precios altos de minerales, hacia dónde voy. Y el concepto de ilegalidad aparece inmediatamente. Cómo trabajar juntos, sociedad civil, gobierno regional, gobierno central, para evitar la tentación de ir a lo ilegal. Corramos hacia poder implementar una política de inversión territorial donde no esperemos que el gobernador lo haga porque le falta el conocimiento del mercado, le falta lo que tenemos nosotros los empresarios. Entonces, mi sugerencia es preguntarte qué hacemos para que el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible sea el que promueva el foco, la iniciativa de los proyectos productivos. Imagínate un roadshow de proyectos productivos de todo el Perú ofreciéndose al empresariado nacional para poner en valor esa riqueza territorial. Me parece maravilloso. Y a ver, yo más bien revierto la invitación. Hagámoslo, Alfonso. Porque en eso estamos como IDIS, como el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible, estamos visitando regiones. Es más, acabamos de hacer un convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú y estamos yendo, he estado en el Cusco, he estado en Lambayeque, voy a estar en Huánuco en enero, en fin, estamos recorriendo regiones para ir a justamente trabajar con las regiones para generar estos proyectos productivos. Eso necesitamos hacer. Luego hagamos esa gran exposición de todas las potencialidades. Un roadshow, ¿qué te parece bien el concepto? Un roadshow de proyectos nacionales. Yo hablé, porque en esa época estaba mi amigo Pepe al frente de Proinversión, cuando hicimos este trabajo, y les dije, juntemos a los gobernadores y vámonos juntos a Madrid. Y traigamos, porque ahí están los capitales buscando a dónde ir en el mundo, ¿no? Y hagamos un roadshow, presentemos todas las potencialidades de las regiones. Y sacamos un libro, Alfonso, un libro donde estaban los proyectos de inversión que hay en regiones. Todo eso quedó nuevamente en la nada porque, como siempre pasa en nuestro país, cada vez que cambian gobiernos... Desde Perú Productivo reactivémoslo. Ok. Y pensemos ahora también en este mensaje de la CAF, Jesús, que ha hecho una presentación hace poco en la Sociedad Industrial justamente, donde anuncian este nodo productivo Chancay, logístico productivo Chancay Callao, y donde ya nos hablan de un gateway, una gran puerta de entrada desde Perú para el Asia, ¿no es cierto? Correcto. Y también tenemos que aprovechar para que sea de Perú al Asia. Pero lógico. Porque están hablando desde Puerto Eten, que también estamos involucrados en el norte, desde Paita, Corío, toda la zona costa, donde vamos a desarrollar un eje logístico dinámico, que nos va a permitir muchas zonas industriales, no solamente las económicas especiales. Cierto, y ojalá que el concepto de logístico industrial realmente se dé, porque
este gran megapuerto de Chancay que tenemos, la verdad que está sirviendo más para traer cosas que para llevar, ¿no? Porque ese 1 o 1,5 millones de nuevos contenedores por año que ingresan gracias a este nuevo puerto, no tiene tanta producción para llenar esos contenedores y devolverlos al mundo con productos peruanos. Y ahí es donde estamos fallando como Estado, ¿no es cierto? Totalmente. Hemos visto construir un gran monstruo logístico, pero no nos hemos preparado para usarlo. En las exposiciones que he tenido ocasión de participar, siempre digo, Chancay tiene que ser una herramienta de desarrollo, no solamente un ente logístico, sino capaz de mostrar a través de las cámaras de comercio, de las industrias, qué podemos desarrollar de nueva oferta. Correcto. Porque el tema es cómo nos colgamos, en el concepto bueno, colgarse de los tratados de libre comercio para generar bienestar y desarrollo, sino ¿para qué sirven esos tratados? Alfonso, y tú has sido parte activa de esos tratados de libre comercio. 85% de la economía del mundo tiene libre comercio con el Perú. Dime si eso no es una herramienta privilegiada ante el mundo. ¿Quién no quisiera tener esa ventana de acceso al mundo, no es cierto? ¿Cómo lo estamos usando? Entonces, este gateway, punto de partida de una transformación productiva para el interior. Amén del tren bioceánico, Jesús. Correcto. Desde Ileus en Belén hasta nuevamente Chancay, desarrollándonos este hermoso e inmenso mercado brasilero, 213 millones de habitantes. Es fabuloso. O sea, tú eso ponlo en un esquema y mira hacia el 2050. ¿Dónde debería estar el Perú? En el primer mundo, pues. O sea, quien no se crea esto está loco. O sea, esta es la gran oportunidad del Perú de dar el salto al primer mundo. Tenemos tarea pendiente y mutua, Jesús, con todo Perú Productivo a tus estoy órdenes. dedicado ya casi a tiempo completo, porque gracias a Dios mi hijo ya está a cargo de mi empresa, yo ya estoy más dedicado a este tema del instituto. Yo estoy dedicado a eso, a generar programas, ideas, proyectos, porque, ojo, la condición es, el Perú no llegará a un país desarrollado si no logra romper el centralismo productivo que tenemos. Tenemos que romper eso. 60% de la producción en Lima. No, hay que distribuirla, porque las riquezas están en las regiones. Poner en valor nuestra riqueza como detente a la ilegalidad, Sí. generando oportunidades para los jóvenes. Pero los empresarios actualmente tienen problemas de tramitología. Se hace difícil su formalización. Ayer hablaba con el presidente de las bodegas del Perú y me decía, es difícil sacar una licencia, cada vez nos quieren cerrar. Hay mucho obstáculo al desarrollo, a la formalización de las empresas de puerta a calle, le llaman. Es correcto. Lo que pasa es que el Perú, nuevamente, está en una zona en la que no sale, no ve la necesidad de salir. Este 85% nefasto de informalidad en los negocios del Perú, que es mucho más alto que la enfermedad laboral inclusive, no lo cambia nadie, Alfonso. Entonces, 15% de los negocios soportamos la carga tributaria de todo el Perú. Eso, además de que no es justo, es inconcebible, ¿no? ¿Cómo puedes pensar en un país al desarrollo con una cantidad tan alta de informalidad? Y si a eso le sumas la delincuencia, que ya es un tema serio, que encontró en la informalidad un caldo de cultivo que se logró ingresar y desarrollarse, esos son los vacíos que el Estado ha dejado, Alfonso. O sea, como Estado deberían meterse a esos temas de la informalidad para poder combatir la delincuencia. O sea que la informalidad no nace por rebeldía, sale por tramitología. El 90% de los emprendimientos en el Perú son informales. Pero ¿por qué dices tú, no? ¿Acaso entonces el emprendedor peruano es de espíritu informal? No, pues, porque los emprendedores peruanos son básicamente por subsistencia. No es porque tengo una gran idea innovadora y quiero desarrollar. No, simplemente porque no consigo trabajo, no tengo dónde ir, no sé más qué hacer, pongo un pequeño negocio, ¿no es cierto? Entonces, esa potencialidad que es buena, hay que mirarla como tal, como una gran potencialidad y desarrollarla. Pero necesita un Estado que no sea pues el que acabas de decir, perseguir al que quiere formalizarse y le caes con la municipalidad, con Defensa Civil, con la SUNAT. No. Necesitamos un Estado que acompañe ese emprendimiento, por lo menos 3 años. Déjalo fuerte, fortalécelo y después cóbrale. ¿Qué tiene el IDIS previsto en ese sentido para empresas urbanas? ¿Tienes una visión ya avanzada para poder sugerir? Queremos hacer y vamos, estoy hablando con mi amigo Daniel Hermosa de MIPES, con el mismo, que se me ha ido ahorita el nombre de mi amigo, el de las bodegas, hombre. Chau. Correcto. ¿Qué cosa queremos?
A mí me encantaría hacer un foro donde podamos discutir este tema a nivel de una mesa multidisciplinaria y sacar algún tipo de proyecto de cómo generar y desarrollo a ese nivel de emprendimiento, ¿no? Yo creo que es algo que podríamos estar pensando hacerlo en conjunto. Bueno, hemos hablado de la manufactura, minería. Indudablemente que la minería necesita una decisión de inversión. Alguna vez conversando con Roque me dijo, Alfonso, creo que es oportuno dar un valor agregado a los minerales. Él está en este momento en un concepto mucho más sostenible, entendiendo que la minería está ayudando a la recomposición del tema hídrico, los logros de Tía María, entre otros, permiten visualizar un mejor momento. Y creo que Roque, como líder del sector, está pensando en la sostenibilidad de los proyectos mineros en sí. Vamos a ver qué pasa ahí. La pesca, ¿qué puedes decirnos de la pesca y su potencial? Es otro de los sectores que genera frustración cuando hablo de las potencialidades, así como cuando hablas del tema forestal, del tema textil. Pesca ocurre lo siguiente. El Perú tiene 3.100 kilómetros de litoral peruano. 3.100 kilómetros, Alfonso. Nuestro vecino del norte exporta casi 9.000 millones de dólares al año de pesca de consumo humano y acuicultura, básicamente maricultura, ¿no es cierto? El sur, nuestro vecino del sur, exporta 7.500 millones de dólares al año. El Perú, 1.200, 1.300. ¿Acaso nosotros tenemos menos ventajas comparativas que nuestros vecinos del norte y del sur? ¿O es que nosotros no sabemos trabajarlo? La respuesta es esa, porque tanto el norte y el sur han apostado por estos sectores, los han declarado estratégicos y tienen un Estado que los acompaña. Tú sabes que los atunes que exporta Ecuador son llenados y producidos con atunes pescados en el norte de nuestro país. Eso es algo inconcebible. Una parte, ¿no? Una parte, claro que sí. Pero a ver, ¿y ese atún por qué no ingresa a nuestro país, no? Sí. Porque se les cobra impuestos, pues, ¿no es cierto? Y Ecuador libera impuestos para atraer justamente capital. Y ese valor agregado que se agrega, ese atún enlatado y que se exporta, ¿dónde se queda? En Ecuador. Ya, lo mismo hace... ¿Cuánto exporta Ecuador en el sector pesquero? 9.000 millones. Y nosotros estamos en 1.200, 1.300. Imagínate. Siendo nosotros más ricos. La primera potencia marítima del mundo, el Es Perú. correcto. Pero nuevamente, pasa lo mismo que la minería. No. ¿Por qué estamos más o menos conformes? Porque somos casi los primeros o los segundos exportadores de harina de pescado, de aceite de pescado. Entonces, ya nos quedamos en la parte primaria. ¿Correcto? Totalmente de acuerdo. Y no hemos dado el salto. Nuevamente lo mismo, estamos en una zona de confort, Alfonso. Jesús, hay muchos sectores que nos falta conversar. Cierto. Aquí la producción es drástica, me dice corten ya, pero te comprometo a seguir construyendo un Por Perú favor. productivo. Cuento con el apoyo, nosotros en Perú Productivo contamos con el apoyo del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible, liderado por el ingeniero Jesús Salazar Nichi, para dar ideas para construir Perú. Un Perú productivo, siempre acompañado del tío Arándano. Muchas gracias, Alfonso, tío Arándano, muchas gracias por la invitación y tomo la invitación. Y pongamos sectores específicos y hagamos un plan y desarrollemos. Y de repente esa puede ser una gran entrega de tu programa para el país, ¿no? Recorramos el país generando Correcto. las propuestas productivas que se iniciaron en algún momento desde la Sierra Exportadora que tú conociste, Cierto. donde podemos continuar esta propuesta de aquello que tiene mercado, que hay demanda y que sobre todo tiene un potencial productivo, que es lo que es determinante. Excelente. Y te lanzo un reto, hagamos un programa en la región, en una de las regiones productivas. Hecho. Sería excelente. Nuestro compromiso navideño Listo, de señor. fin de año para todo el Perú. Claro Gracias, que sí. Jesús Salazar. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Estimados amigos, llegamos al final del programa, que coincide también con el final del año 2025. Por eso, desearles desde CTV Perú un fantástico año 2026 lleno de salud, de ilusión, de esperanza, de realizaciones para ustedes, su familia y todo su entorno productivo. No olviden vernos cada domingo a las 12 aquí en CTV Perú. Llorando, plantaciones hay que exportar. Llorando, uvas, frijoles, espárragos para exportar. Con el llorando, para crecer y trabajar, ser los primeros hay que luchar. Nuestros hermanos van a triunfar con más capital, con el llorando. Con el agro a prosperar.
puede combinar velocidad y cobertura. Con Vitel te lo aseguras. A conectar de una con nuestra señal 5G, a descargar te ayuda. Tecnología para todos. Con Vitel el 5G yo disfruto. Rapidez para lo que quiera. Giga ilimitado para cualquiera. Junto a Vitel, tecnología y rapidez 5G, lo más bacán del internet. Vitel, tecnología para todos. Sabemos que somos tu cómplice en la cocina. Por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro, poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece. Somos una familia orgullosa de ser peruanos. Somos Beltrán, mi marca, mi familia.